salvación te entrego. Ese es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Ese es mi testimonio, ese es mi testimonio. Su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Mi Dios cumple su palabra. Ese es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Ese es mi testimonio, ese es mi testimonio. Si vivo es hoy, no es al final. Mayores cosas aún vendrán, no creeré. Si vivo es hoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, no creeré. Si vivo es hoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, no creeré. Si vivo es hoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, no creeré. Ese es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Ese es mi testimonio, ese es mi testimonio. Ese es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Ese es mi testimonio, ese es mi testimonio. Buenos días, queridos hermanos. Es para mí un placer nuevamente poder tener este espacio y compartir con ustedes la palabra de Dios. Les animo a que ciertamente ya no es un tiempo incierto en el que no sabemos cuándo vamos a abrir. Ya en la iglesia empezó un plan de reapertura y esperamos primero en el Señor que nos permita cumplir con el tiempo o con las fechas que tenemos pensado abrir la iglesia. Así que les animo primero a que nos exhortemos unos a otros a las buenas obras y también les animo a que estén pendientes y expectantes porque pronto les daremos la fecha de reapertura de la iglesia. Sigamos orando, sigamos esperando y sigamos motivados con la esperanza puesta en el Señor de que vendrán días mejores para nuestro país y también para nuestras familias. Muchas veces, en mi punto de vista propio, me he dado cuenta de que las personas tienen diferentes puntos de vista de Dios. Es como aquellos teléfonos iPhone de la manzanita.
Tú sabes que es iPhone por ese logo, pero no sabes qué modelo es, porque hay muchos modelos de iPhone. Solamente reconoces que es iPhone. Bueno, así me he dado cuenta que muchas veces pasa con Dios. Sabemos que es Dios, pero hay muchas versiones de Dios, según la experiencia personal de cada persona, según el encuentro de cada persona con Dios. Hay quienes cuentan y quienes creen en un Dios de amor, completamente y solamente de amor. Como aquel versículo tan conocido y el más famoso de todos, Juan 3:16, de que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay quienes creen en un Dios de misericordia, que todo lo perdona, sin importar lo que tú hagas. Hay quienes se quedan con el Dios de justicia, que es justo y que da a cada uno lo que merece. Hay quienes creen en un Dios de juicio, en un Dios de condenación, en un Dios de temor, opresor. Pero muy pocas veces hablamos de una de las características de Dios, que es un Dios celoso. No es muy normal en nuestras iglesias escuchar hablar sobre el celo de Dios por su pueblo y por sus hijos. Y por lo menos nos vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio es la segunda vez que Dios le daba al pueblo de Israel la ley, los estatutos por los que debían de regirse. En Éxodo ya se le había dado la primera vez a través de Moisés, y aquí en Deuteronomio por segunda vez a través de Moisés le da otra vez la ley al pueblo, ya que muchos de los que habían recibido la primera ley ya no estaban con vida, era una nueva generación, y Dios decidió volverle a dar la ley al pueblo. Y mira lo que dice en Deuteronomio 4, versículos 23 y 24. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Entre Éxodo y Deuteronomio aparece al menos unas 6 veces la palabra celoso, refiriéndose a un Dios celoso. Y vemos entonces ahí justamente en el momento que Dios les da la ley al pueblo, los estatutos, les deja saber y le da a conocer a ellos parte de su carácter, que era un Dios que no iba a pasar por alto la traición de ellos, un Dios celoso como padre, un Dios celoso de su pueblo, y que iba a estar atento al cumplimiento de la ley que ellos le iban a dejar. Y si vemos en el contexto del capítulo 1, todo lo que el pueblo de Israel estaba haciendo mal, cómo el pueblo de Israel estaba yendo tras falsos dioses. Vimos el ejemplo de Salomón, que por hacer lo contrario, juntarse con mujeres de los pueblos que Dios le ha dicho que no se juntara, se había vuelto tras sus dioses, y eso también había acarreado a que el pueblo fuese tras esos dioses. Y vemos cómo entre Éxodo, Deuteronomio, hasta los tiempos de Sofonías, esto seguía siendo, el pueblo no había puesto cuidado a esto, a pesar de que Dios había hablado a través de profetas. Y ahí llegamos entonces, en ese contexto que nos dio Roger muy bien en el capítulo 1, a Sofonías capítulo 2. Y dice la palabra de Dios: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que expusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados el día del enojo de Jehová. Antes de seguir leyendo, nos quedamos con este texto y oramos. Señor Dios, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Y Señor, sabiendo de que el Espíritu Santo, Señor, mora en cada creyente y mora en nosotros, te pedimos, Señor, de que tú a través de ese Espíritu nos hagas entender tu palabra y nos hagas entender la voluntad que tú tienes con ella, Señor. Que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y también, Señor, que una vez
que esa palabra llegue a nosotros, nosotros demos el fruto que tú esperas recibir. Bendice a mis hermanos con esta palabra en cada hogar. Quita y elimina toda distracción en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ok. Empieza Jehová como en el capítulo 1 con juicio. Y viene y les dice ahora al pueblo: congregado y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. El tamo era la sobra del lino, era como algo delgado, diminuto y muy, muy sencillo de disolver en tus manos, de que se hiciera nada. Como ese afrechito, esa cosa que tú puedes tomarla en tu mano y como polvo deshacerte. Asimismo, cuando llegara el día de la ira de Jehová, iba a pasar todo. No iba a haber oportunidad de volver hacia atrás. No iba a haber oportunidad de escapar de la ira de Dios. Por eso Dios les dice que se reúnan y que mediten antes que tenga efecto el decreto, antes que se cumpla la condenación que Él le viene diciendo desde el capítulo 1 y que continúa departiendo en el capítulo 2. Si hablábamos de un Dios celoso, no es justo solamente quedarnos con esta vista de Dios. Vemos vistas de un Dios misericordioso que sigue dando oportunidades al pueblo de que se arrepientan y que vengan a Él, buscando sin duda dar a conocer que es un Dios piadoso aún a pesar de lo que había pasado o de lo que ellos habían hecho con Él. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Sin duda de que lo primero que dice que todos los humildes de la tierra. ¿Y por qué toca el tema de la humildad? Sin duda de que es necesario que en nuestros corazones haya humildad. ¿Para qué? Para poder reconocer y para poder volver al camino de la justicia. Para poder nosotros reconocer de que en nuestro corazón hay cosas que no deben de estar y que están en el lugar de Dios. Tenemos que tener humildad. Y ellos necesitaban, el pueblo de Israel necesitaba tener humildad para reconocer y volver a Dios, para dejar los dioses falsos que están adorando e ir a los pies de Dios y humildemente, mansamente, como dice, con buscar justicia y mansedumbre, ir ante Dios y arrepentirse de su pecado y buscar que Dios le diera ese perdón que ellos necesitaban de Dios antes que llegara la condenación. Pero seguimos leyendo, dice: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, sacarán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Volviendo al versículo 3, hay características del hombre humilde y de lo contrario del hombre humilde, del hombre avaro, del hombre duro. Mira, en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios le habla a Salomón. Esta vez le habla en base al templo que Salomón le había construido. ¿Por qué le habla? Porque era un lugar para que Dios perdonara al pueblo. Un lugar que Dios iba a usar, le dice Dios a Salomón, para que el pueblo se arrepintiera y que él iba a estar atento a las oraciones de este lugar. Pero mira lo que dice en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La intención de Dios no era solamente traer condenación, sino con esto esperar dar un golpe y que se volvieran y que vieran lo que estaban haciendo y antes del que venga la ira pudieran arrepentirse delante de Dios. Si ellos dejaban lo que estaban haciendo mal y volvían otra vez al Dios que los sacó de Egipto, al Dios de Jehová de los ejércitos, ellos iban a poder estar bien. Pero es necesario tener una humildad en el corazón. El libro de Proverbios habla de la humildad y lo pone muchas veces en contraste. Proverbios 22:4 dice:
Recompensa de la humildad y del temor del Señor son riquezas, la honra y la vida. Vemos que la humildad a nosotros como hijos de Dios y la humildad en la que nosotros como hijos de Él nos va a traer cosas buenas. No hay nada malo en la humildad. Pero vemos lo contrario, ahí mismo en Proverbios, capítulo 29, versículo 23, dice: el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Los beneficios de la humildad, sin duda que nos quedaríamos hablando toda la mañana sobre los beneficios de la humildad. Pero el que es altivo será humillado. El que se comporta de una manera contraria a lo humilde va a ser quebrantado por Dios. Y vamos al versículo 4, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Cuando habla de Gaza, Ascalón, Asdod y Ecrón, habla de ciudades filisteas, justamente a la izquierda, en la costa de Israel, lo que hoy se conoce como Palestina. Estas son las ciudades a las que se estaba refiriendo. Se está refiriendo a un área en específica. No nos dejemos sentar solamente por los nombres, solamente era para ilustrarnos en la geografía del lugar. Hay de los que moran, versículo 5, hay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros. Oh Canaán, tierra de los filisteos, te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Jehová. Allí apacentarán en las casas de Ascalón y dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Viene y sigue hablando de todo el juicio que viene sobre estas naciones que se habían apartado de Dios, se habían apartado y habían hecho lo malo delante de Dios. Y dentro de esto viene en el versículo 7, habla sobre algo excepcional, habla sobre el remanente. La palabra remanente significa lo que sobra, pero en este pasaje lo que quiere decir remanente, o cuando habla del remanente de Judá, se refiere a una porción del pueblo, no muy grande, a una porción del pueblo de Israel que había sido separada por Dios y que se había separado para Dios y no habían hecho lo mismo, y que de ellos iba a ser todo este lugar que era antes de los que estaban en contra de Dios y los que hacían lo malo delante de Dios. Y sin duda de que este remanente no las tuvo que ver fácil en el tiempo que vivían, porque la cantidad de personas y de naciones y de pueblos a su alrededor que hacían lo malo delante de Jehová eran muchos. Y pensando en esto, me viene a la mente Eclesiastés capítulo 8, versículo 12 y 13, que dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que elegirá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados sus días, que son como sombras por Dios, cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Nosotros normalmente podemos ver a personas que hacen el mal y lo ves, pareciera que son bienaventurados. El que hace el mal y el que se rebela en contra de Dios, pareciera que tiene más beneficios que el fiel a Dios. El fiel a Dios tiene que abstenerse de muchas cosas. El que se guarda para el Señor, pareciera que vive humillado constantemente, no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres. Pero mira la recompensa de este remanente. Y mira lo que dice Eclesiastés 8. No importa que a Dios le vaya bien, con todo sabemos que al Hijo de Dios, el que obedece a Dios y el que teme a Dios, tiene una recompensa aún mayor que la de estos. Y sigue hablando de su remanente. Y mira lo que dice: yo he oído las afrentas de Moab y los denuedos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio.
Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y minas de sal y asolamiento perpetuo. Y el remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. No estoy provocando una rebelión ni nada por el estilo. No se malentiendan, no quiero ser malentendido. Lo que estoy diciendo es que Dios separó un lugar especial para el remanente. La destrucción que iba a traer sobre estas personas que después se dio hecho por el cautiverio del pueblo por Babilonia, que si bien yo que ya Roger habló sobre esto, iba a tener excepciones, iba a ser unas personas que iban a poseer estos lugares donde las personas que no se arrepentían y que endurecían su corazón iban a ser castigados con juicio. Mira lo que dice el versículo 10 de Sofonías 2. Esto le vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. No nos debemos desanimar nosotros como hijos de Dios a decir porque vemos que a alguien le va bien y hace lo malo delante de Dios, decir que no va a obtener su paga. No es de nosotros dar eso, aunque muchas veces sabemos que nos cuesta. Y tengo un amigo que dice que donde hay personas, hay pecadores. Y donde hay pecadores, hay problemas. No es una excusa para hacer lo malo delante de Dios, sino que donde habemos hombre y donde hay carne, vamos a tener deseos que van en contra de la ley de Dios y pensamientos que van a ir en contra muchas veces y querer buscar nuestra justicia en vez de la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios prevalece sobre el tiempo. La justicia del hombre, lo que el hombre llama justicia, no es eterno y trae condenación y destrucción. En el libro de Jeremías, capítulo 18, Jeremías me gusta y quise usar este pasaje porque Jeremías fue un apóstol contemporáneo a Sofonías, con una diferencia de años en edad. Pasaron tiempos en el mismo tiempo y aunque no sabemos con certeza este pasaje, si fue escrito con qué diferencia con el libro de Sofonías, sí sabemos que ambos profetas convivieron en el mismo espacio de tiempo. Entonces vamos a lo que dice Jeremías capítulo 18, versículo 1. Palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. En vez de Jehová hablarle a Jeremías como lo hacía normalmente, dice: no, esta vez te voy a mostrar a través del alfarero. Vean del alfarero y te voy a mostrar ahí, vas a ver lo que yo te quiero decir. Versículo 3. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre las dos ruedas. Si bien ahora las personas que son alfareros, que hacen barro y jarrones, usan un motorcito, una máquina que da vueltas y van moldeando con sus manos. En aquel tiempo no era así. En aquel tiempo no existía tanta tecnología. Habían unas ruedas que con sus pies el alfarero las movía y juntamente para darle vuelta al lugar donde el plato donde él hacía su trabajo, y eso eran las ruedas de las que hablaba. Y siempre que la vasija que él hacía se echaba a perder en su mano, volvía a hacer otra vasija según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Cada vez que, no sé si han visto o si no pueden buscar un video, cada vez que este alfarero ponía sus manos sobre el barro y le salía mal o se quebraba lo que estaba haciendo, el alfarero no, simplemente lo que hacía era que volvía y ponía nuevamente barro en el lugar de trabajo y volvía con sus manos nuevamente a hacer el trabajo. Y los que conocen el trabajo del alfarero saben los jarrones, las arcillas, todo lo que sale, lo hermoso que hacen con sus manos. Pero sigamos en el pasaje. Versículo 6. ¿No podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. De pronto puedo hablar contra un pueblo
y contra un reino para arrancar, derribar y destruir. Pero si ese pueblo contra el cual hablé se vuelve de su maldad, yo me arrepiento del mal que había pensado hacerles. El propósito de Dios con este juicio no era traer dolor y sufrimiento sobre las personas, sobre sus hijos. No, el propósito de Dios con este juicio era que vieran el mal que se les acercaba y que se arrepintieran de él y que se volvieran a Dios y que escaparan de este juicio, volviéndose a él, humillándose y arrepintiéndose de estar lejos de Dios. Nosotros en nuestra vida huimos del dolor, huimos de las situaciones que nos causan dolor. Pero tú sabías que Dios muchas veces usa esas situaciones para moldear tu carácter. Tú sabías que muchas veces Dios permite que estas cosas pasen en tu vida para hacer de ti un mejor hombre, una mejor mujer para su gloria. Así como el barro en las manos de este alfarero, esa vasija que se rompía y que era necesario que él la volviera a hacer, así mismo era el pensamiento de él con este pueblo. No que lo iba a romper a todo y que lo iba a volver a hacer, sino que él en su completa autoridad, las veces que le fuera necesario, iba a tener que hacerlos escarmentar para que volvieran y miraran al Dios de su salvación. Ahora nosotros, en este tiempo tan difícil, que sin duda tu vida ha cambiado o mi vida ha cambiado, no conozco tu situación personal y aún no conozco por lo que está pasando en este justo momento. Pero lo que sí te puedo decir, que no estás fuera de la cobertura y del plan de Dios. El plan de Dios en tu vida va mucho más allá de lo que tus ojos te permiten ver. Así como cada uno tiene un Dios, una versión de Dios diferente, así también es imposible conocer a plenitud lo que Dios tiene para tu vida, los pensamientos de Dios. Es imposible saber el propósito de Dios a menos que tú busques constantemente y ores fervientemente y esperes en Él la respuesta de qué es lo que Dios tiene para tu vida y por qué permite las cosas que permite. Simplemente te animo a que no te desanimes y te dejo esta palabra de Jeremías 18 y recuerda que nuestra vida, nuestro hoy, está en manos del alfarero. Recuerda que tú y yo somos barro en la mano del Señor y que aún con dolor es necesario que Él meta sus manos en el barro, que lo trabaje para que después salga una obra hermosa y preciosa para Dios. Viene el capítulo 3, vienen fechas importantes. No dejemos de hablar del Señor, no dejemos de decir cuán bueno ha sido Dios, con esta confianza que tenemos y con esta seguridad que tenemos ahora de saber de que las cosas malas nos han pasado por causa del Señor y que confiamos en el Señor y que lo bueno también viene por causa de Él. Así que voy a orar antes de terminar por tu vida y por la de nosotros como iglesia juntos, no por alguien personal, sino por la congregación. Señor Dios, gracias por tu palabra. Padre, sabemos que somos barro en tus manos y aunque a veces nos creamos importantes, Señor, tú nos ves como tu obra y para que tu obra sea perfecta, Señor, es necesario que tú una y otra vez quites lo que no te gusta y pongas, Señor, lo que a ti te gusta, Señor. Gracias por permitir las dificultades en nuestra vida. Sabemos y tenemos la certeza y la confianza de que en tu nombre saldremos adelante. Te pido por esta iglesia, Señor, y por toda aquella persona que está escuchando este mensaje, por toda aquella persona que necesitas tú seguir trabajando en su vida, para que, Padre, le des la fortaleza para seguir, le des el ánimo y también use, Señor, a otras personas para infundir el aliento. Bendice, Señor, esta palabra, ya que dé el fruto que tú esperas en el corazón. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Hasta luego.